Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que ustedes estén visualizando este material. Pues bueno, bienvenidos a la unidad 1, en el cual vamos a estar hablando sobre la filosofía occidental. Vamos a estar conociendo ciertos puntos básicos y esenciales en el cual vamos a tratar de referir los puntos más importantes de la filosofía occidental, para que pues en este caso sea un poquito más entretenido y podamos trabajar de una manera más viable, en el cual podamos comprender cuál es la función de la filosofía en general en ese aspecto y qué relación puede tener con las diferentes actividades que pues, están presentadas en plataforma, que son muy importantes esta retroalimentación para que nosotros vayamos analizando más a fondo toda la expectativa a la cual queremos alcanzar, ¿no? Pues bueno, como les decía, bienvenidos y empezamos con el primer tema, que es pensarlo todo por primera vez. Bueno, el tema es pensarlo todo por primera vez, pero en sí es como una breve historia de la filosofía occidental, que de cierta manera va arrancando en Grecia más allá del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Discutir sobre el motivo del pensamiento filosófico, que pues de cierta manera en algún punto podía ser una pérdida de tiempo. No interesaba conocer la ensemblanza del retrato psíquico, en decir los primeros pensadores, de la importancia de esto, ¿no? La virginidad con la que se miraba todo ese aspecto hacia una imagen recogida, sobre todo esa inteligencia moldeada en algún proceso, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza la parte de la filosofía occidental como un objetivo de analizar y pensar todo lo que en sí lo toma como esta palabra que les decía, como una virginidad, como también el aspecto de conocer, de albergar, de filosofar, de iluminar, de ilustrar todo este aspecto de los pensadores y que de cierta manera utilizaban diferentes técnicas en la discusión de las problemáticas, de la capacidad que se podía tener mediante este aspecto de pensar, de enfocarse en las necesidades, de responder al pensamiento, de intentar a digerir las nuevas cosas que se presentaban. ¿Qué cosas eran útiles? ¿Qué cosas no eran prácticas? Generamos un pensamiento errado, un pensamiento en el cual teníamos que forjar lo más útil para poder planear todo ese aspecto. El pensamiento del filósofo por primera vez procuraba componer una explicación de cómo partir, ¿no?, de un fuego para originarse todo el universo. Todo este pensamiento que cerraba mediante un control de pasos de producción de técnicas precisas y cómo generamos ese pensamiento en el pensador que buscaba ver cómo era esta parte de movimientos mediante la observación, mediante el aspecto universal, mediante toda esta parte que nos concierne de poder satisfacer esa curiosidad sin tener diferentes aplicaciones, recursos, prácticas inmediatas. Entonces, aquí es donde entraba todo este aspecto, entre también otras discusiones entre los historiadores por la parte de la filosofía, los filósofos profesionales y todo este aspecto de los pensadores. ¿Cómo generaban todo ese criterio cronológico que de cierta manera buscaba una parte significativa de la relación trayectoria en la edad exacta, en el cual tenía que aparecer un hilo en donde permitía considerar toda esta función, ¿no? Entonces, generaban todos estos conceptos filosóficos hacia los pensadores y que de cierta manera aquí es donde generábamos la parte del aspecto sentido literal, el aspecto de la espiritualidad y cómo despertar toda esa conciencia filosófica y cómo también uno de los filósofos conocidos como Sócrates derivaban ciertos aportes, como pensar la materia, pensar el número, pensar el devenir, pensar el ser, ¿no? Entonces, estos son conceptos que de cierta manera buscan cierta estructura. Y aquí es donde empezamos sobre pensar la materia, ¿no? La despersonalización de esos elementos naturales llevaba a cabo los primeros pensadores el gran logro de estos, a pensar muchos errores hacia el logro en el cual queríamos alcanzar todo este aspecto, la voluntad que buscábamos dentro de este enriquecimiento principal ante el problema de comprender cómo poder resolver estos aspectos, cómo visualizar este material de elementos subyacentes que buscaban una aparición de encontrar el principio
arquitectónico, ¿no? Bueno, ellos lo tomaban como esta parte, ahora lo conocemos como las partes fundamentales de estructura de la propiedad, de los diferentes contextos en el cual cómo se compone, ¿no? Pero aquí tú utilizábamos algo muy importante y fundamental, era el esfuerzo de abstracción. Ese esfuerzo de abstracción generaba el poder conocer cada contexto y el alcance que tenía, y que de cierta manera ahí es donde también entraban los elementos, ¿no? El aire, el fuego, la tierra. Entonces, aquí era cómo pensar sus componentes sobre el desarrollo, cómo se generaba toda esta parte necesaria de combustión entre el agua, el oxígeno, entre todo lo que se veía. Todo esto trataba de aducirse hacia una humanidad de poder explicar los ciclos de transformación mediante un privilegio de observación. Todos estos pensadores buscaban generar una iniciación en el cual generaban elementos que funcionaran con un principio, que generaran el suponer y generar un equilibrio fundamental de la realidad, ¿no? Esta parte de la realidad que de cierta manera se complejaba en algunos contextos esta función. Y por eso era muy importante el poder trabajar el pensar de la materia, ¿no? La parte de la estructura, donde generábamos pues este avance de ver más allá de, ¿no? O sea, no quedarnos de la manera pues física, sino poder aprender a vivir con todo lo que ocupaba todo ese elemento, de todo lo que ocupaba el poder obtener ese resultado, de cómo poder pues enriquecer nuestro conocimiento en base a que de cierta manera no solo estaba compuesto por la materia, ¿no? Sino también es importante analizar más a fondo la estructura del cual, qué es lo que quería alcanzar y cómo generamos el pensar, ¿no? Este pensar del divenir, del devenir, ¿no? Bueno, esta parte de del pensamiento, del devenir, ¿no? Pues generaba una estructura donde nosotros podríamos ver el esfuerzo de cada uno de ellos para poder alcanzar este aspecto ético, este aspecto de poder interpretar cada aspecto que nos rodeaba, todo este aspecto de preocupaciones que nos interesaba acontecer a nosotros mismos. ¿Cómo lograr esta propia existencia de aspectos célebres de expresión donde buscaban elementos de principio estructural de la realidad, ¿no? Entonces aquí es el aspecto del devenir, perdón, aquí tengo un error, pero aquí es donde utilizamos la parte de la instancia y la estructura profunda del poder devenir o saciar todos los ciclos de expansión dentro de la realidad mediante una contratación del punto de inflexión, que lo que buscaba es generar y postular elementos propios, útiles y alcanzables, que era como poder analizar el alcance de cada uno, el beneficio que generaba cada uno. Y ahí es donde generamos otros pensamientos que vamos a estar trabajando en las clases en Zoom y en las demás unidades. Pues bueno, esto sería basado a la unidad. Pues uno, nos vamos a estar viendo en unidad 2, viendo otros temas relacionados con la filosofía occidental. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.